Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo, para gozarnos en su palabra, mis amados hermanos. Antes que nada, quisiera pedirle disculpas porque subí a nuestras redes sociales dos prédicas antes que sentía en el corazón compartir, pero después creo que algo dentro mío me decía que no era la palabra que tenía que dar. Y es que estos días han sido especialmente duros para mi familia y para mí. Lastimosamente, el viernes partió con el Señor nuestra amada, mi amada doña Nena, como yo le decía cariñosamente, la mejor de mi suegra. Y pese a que Dios nos ha llenado con una paz que sobrepasa todo entendimiento, tanto a mi esposa como a mí, yo creo que no hay algo que sacuda más la vida que la muerte misma. No importa cuántas veces la hayamos enfrentado, no importa cuánta fe tengamos, no importa cuán preparados creamos estar, no deja de doler. Siempre duele. Y cuando eso pasa, los que nos aman intentan ayudar a sostenernos. Y nos dicen cosas como, ahora está en un lugar mejor, o ya descansa en la presencia del Señor. Y claro que lo dicen todo desde el fondo del alma, con cariño sincero, con el corazón en la mano. Y es verdad, todo es verdad. Y son frases que intentan poner algo de luz en medio de tanta oscuridad interior que uno siente en un momento así. Son frases que intentan secar una lágrima, aunque no alcance. Pero sí son un bálsamo para nuestra alma. Y aprovecho para agradecer públicamente a todos aquellos quienes se tomaron el tiempo de consolar, de publicar, de darle aliento a mi esposa, a mi familia. Realmente agradezco de todo corazón su palabra y su aliento. Y escuchar todo esto, aunque fue un alivio, aunque fue un bálsamo, como lo dije antes, también me dejó una pregunta clavada en el pecho. Una pregunta que me confrontó lo más profundo. ¿Qué pasara, mis hermanos, si hoy mismo nos pidieran elegir entre morir e ir al cielo inmediatamente? O sea, ya. O quedarnos acá 10 años más. ¿Cuántos de nosotros elegiríamos partir ahora? Yo estoy seguro que lógicamente el 99% o más preferiría quedarse. Es que, hermano, el cielo debe ser hermoso, como dicen, pero la verdad es que no tengo apuro de irme todavía. Y no sé quién lo dijo, pero esa pregunta hizo que esta frase cobre muchísimo sentido para mí hoy día. Lo que hace que algunos ateos no crean en nuestro mensaje es que los cristianos hablamos maravillas del cielo, pero ninguno tiene apuro en llegar. Qué impactante, ¿no? Y lo que pasa es que, aunque este mundo donde vivimos no sea perfecto, a la mayoría de nosotros nos gusta nuestra vida. Aunque nos quejemos de todo y por todo, tenemos sueños pendientes, cosas que todavía queremos hacer, queremos ver crecer a nuestros hijos, compartir más tiempo con la familia. Y aunque la vida a veces puede ser dura, pero al menos la conocemos, nos resulta familiar. Sin embargo, el cielo, por más bueno que sea, es algo desconocido para nosotros. Y lo desconocido inquieta. Es más, yo me ponía a pensar que el cine mismo ha retratado muchas veces esta idea, ¿no? Alguien que muere, a veces supuestamente por error, y al llegar al paraíso le ofrecen la chance de volver. ¿Y qué eligen? Regresar a la tierra, ¿no? La película Soul, que salió hace un par de años de Disney, es un ejemplo perfecto. Su protagonista muere justo cuando iba a cumplir su sueño de ser músico. Pero en el más allá, su único anhelo era regresar. Al final cambia el paraíso por la tierra, regresa y el público lo celebra y llora feliz. ¿Se dan cuenta de lo irónico que es eso? Y creo que en parte es porque pensamos en el cielo como si fuera un cuento infantil, un consuelo no tan real, o simplemente ni siquiera pensamos en ese lugar. Y yo le confieso que hasta hace poco yo tampoco pensaba mucho en el cielo. Y mucho menos lo anhelaba. ¿Para qué si no tengo apuro de irme? Amo mi vida. Pero estos días todo cambió. Han sido días agobiantes, han sido días duros. Y la partida de mi suegra me obligó a ser consciente de algo que normalmente
tratamos de esquivar o de olvidar que todos, sin excepción, tenemos una fecha de expiración aquí en la tierra. Y justo ahí, cuando nos damos cuenta de eso y cuando esa verdad nos golpea con toda su fuerza, hay una frase como sacada de un manual de instrucciones para decirle al que está sufriendo una pérdida: la vida tiene que seguir. Y sé que así como todo lo que uno dice o lo que nos dicen en un momento así está cargado de amor, de buenas intenciones, hay una pregunta que nadie sabe responder. Y es: ¿cómo? ¿Cómo se supone que uno siga adelante? Y ese cómo se vuelve una pared casi imposible de escalar cuando volvemos a otra pregunta ineludible: ¿por qué? Un por qué estéril del que sabemos que no vamos a tener una respuesta, al menos no todavía. Nicolás Walter Stoff, un filósofo y teólogo, escribió esto después de perder a su único hijo. ¿Por qué Dios habría de darnos un compañero para después llevárselo? ¿Por qué llenaría una cuna para después vaciarla? Dormir solo en una cama pensada para dos. Caminar por una casa que ahora tiene demasiado silencio. Y mientras tanto, el mundo sigue girando como si nada. Todo el resto avanza, pero nosotros sentimos que no podemos. Nosotros, los que nos quedamos, los que conservamos el aire, no sabemos cómo hacer para seguir respirando. Y mis hermanos, antes de decir lo que creo que Dios puso en mi corazón para este domingo, para compartir hoy, quiero dejar esto bien claro. No estoy aquí para minimizar el dolor de una pérdida. Yo mismo me siento totalmente devastado en este momento. Esto no es una prédica para poner curita, y no estoy loco para subestimar el dolor de quienes sufren y han sufrido una pérdida así. Y aunque quizá todavía no entiendo del todo lo que es atravesar un duelo, como quizás hoy lo está viviendo mi esposa, sé que el dolor es real. Por la gracia del Señor, mis padres aún viven. No me ha tocado de lleno atravesarlo. Pero el viernes pasado, cuando me avisaron que mi suegra había muerto, algo en mí lo entendió al instante. Algo en mí se quebró al instante. Mi mente lo asimiló de golpe, pero mi corazón todavía no lo acepta. Y ahí entendí algo. La mente y el corazón no siempre caminan al mismo ritmo. Cada uno tiene su propio proceso. Y desde el momento en que una noticia así nos sacude, empieza una peregrinación interna en nosotros. Y creo que es la más larga del ser humano, aunque recorre solamente 40 centímetros, que es la distancia entre la cabeza y el corazón. Del entender al aceptar, del saber al sentir. Por eso muchas veces el llanto quizás no aparece en el momento y el dolor se procesa después, cuando el alma encuentra un poco de calma, cuando pasó el shock inicial. Y dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que el dolor cuando se comparte se achica. Tal vez porque al compartirlo el corazón se dilata, se vuelve más grande, y un corazón dilatado resiste mejor a tamaño golpe. Y mi hermano, hoy quizás torpemente voy a intentar compartir el dolor de todos aquellos que están en un duelo por ese ser que tanto amaban y que partió de la eternidad. Y sinceramente espero que antes de que termine este mensaje, nuestro corazón empiece a encontrar el sosiego que tanto necesita. Amén. Creo que cuando alguien enfrenta la última etapa de su vida, una enfermedad, la vejez, lo que sea que nos anuncie que el tiempo que nos queda ya es poco, hay dos maneras de transitar ese tramo. Algunos mueren reconfortados y otros mueren intoxicados. Y sé que suena raro, pero tiene sentido, ya lo van a ver. Porque hay una forma de actuar muy marcada entre quienes temen y quienes no temen a la muerte. Quienes no temen a la muerte cuando un amigo, un familiar o simplemente alguien querido transita sus últimos momentos, ellos se acercan con serenidad y le recuerdan al enfermo que desde que nacimos sabíamos que este momento iba a llegar. Le hablan con valor, le dicen que la muerte no es un accidente, sino es una estación previa y que lo importante es cruzarla en paz. Pero para quienes tenemos miedo, para quienes no queremos soltar, todo se vuelve desesperación.
Y cada uno quiere ayudar a su manera. Uno le trae al enfermo té, jarabe, brebajes mágicos que vimos en TikTok. Probá esto, total, no perdés nada. Uno le dice, ¿no? Y el resultado es el mismo. Lastimosamente ambos mueren. Pero la diferencia es que uno lo hace en paz, acompañado espiritualmente. Y el otro lo hace sobrecargado de intentos e intoxicado. Y yo sé que es una ironía extrema, pero deja en claro cómo muchas veces nos dedicamos a luchar contra lo inevitable en vez de abrazar en paz el cierre de esta etapa. En 1971, un escritor llamado Ernest Becker, escribió un libro que se llamó La negación de la muerte. Su afirmación, su tesis era simple, pero era brutal. Los seres humanos organizamos toda nuestra vida para evitar enfrentar la única certeza que tenemos, que vamos a morir. Becker decía que nuestra obsesión por el trabajo, por la aprobación, por la seguridad económica, todo eso nace del deseo de negar de que somos finitos, de negar la muerte. Y hay algo tan irónico en esto. El libro se publicó en 1974 y fue todo un éxito. Ese mismo año Becker ganó un premio Pulitzer, pero también ese mismo año le diagnosticaron cáncer y en pocas semanas partió a la eternidad. Y leer esto me hizo pensar en lo que decía Becker. La vida es buena, claro que sí. La vida es hermosa. Por eso tratamos tanto de protegerla. Por eso incluso compramos seguros de vida, como si eso pudiera resguardar lo más valioso que tenemos. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuándo es que se cobra un seguro de vida? Cuando uno muere, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, no es un seguro de vida lo que compramos, sino es un seguro de muerte. Claro, pero ¿quién en su sano juicio compraría algo que le recuerda que por más que lo intentemos, ese momento va a llegar? Y hemos hecho todo lo posible por borrar la palabra muerte y lo que eso significa de nuestro lenguaje. Ya no hablamos de cadáveres, ya hablamos del ser querido. Cuando el ser querido ya no está ahí, ya partió a un lugar en la eternidad donde él hubiera elegido. Primero se cambió el término sepulcro por cementerio. Cementerio en griego significa lugar para dormir. Y como después empezó a sonar también fuerte, le comenzaron a cambiar. Y le empezaron a decir parques de descanso eterno o jardín de los recuerdos, de la memoria, sea como sea. La cosa es evitar la palabra muerte a toda costa. Y esa es la consigna de la industria funeraria. No mencionar la muerte. Porque es pésimo marketing, aunque ellos viven de ella. Qué irónico, ¿no? Fíjense que hasta en lo legal se suavizó el golpe. Antes te daban un certificado de muerte. Ahora te entregan un acta de defunción. Suena menos duro, menos real. ¿Y por qué se hace? Porque todo está diseñado para disfrazar el final, para que no veamos, no seamos conscientes de lo que realmente pasó. Y de esa necesidad de maquillar la muerte, hasta han nacido profesiones enteras hoy. Embalsamadores, maquilladores, expertos en dejar al muerto lo más parecido a un vivo posible. Y a veces es irónico, pero hay gente que en el velorio luce mucho mejor que lo que lució en toda su vida, ¿no? Algunos nunca estuvieron ni tan limpios, ni tan bien vestidos, ni tan perfumados como en su última aparición. Todo con un solo fin: protegernos de la realidad, disfrazar lo inevitable. Y mientras desarrollaba este tema, leí que el primer cementerio de Estados Unidos, el primero que se construyó, fue tan hermoso que por años fue la principal atracción turística de Boston. Su diseño era tan impresionante que cuando iban a construir el Central Park de Nueva York, tomaron el cementerio de modelo. Y los arquitectos dijeron, espectacular, vamos a copiar todo el paisaje, pero obvio, no las tumbas, sin las tumbas. Y desde entonces creo que seguimos intentando hacer eso. Intentamos copiar la vida, pero sin la muerte. Queremos los jardines, queremos las flores, queremos los árboles, pero no queremos ver lápida. Fíjense que antes a los chicos uno les decía que los había traído la cigüeña, ¿no?
o que los papás más audaces, digamos, nos decían que se había plantado una semillita de amor y que ahí había nacido, ¿no? Pero cuando alguien moría, no se les ocultaba. Se los llevaba al velorio e incluso se les decía, acércate, despedite, él está muerto ya. Y es duro. Hoy en cambio, es al revés. A los chicos se les explica ahora con lujo de detalles cómo se hacen y cómo nacen los bebés, porque así recomiendan los expertos. Pero cuando alguien muere se les dice cualquier cosa. Él ya está en las nubes, o duerme en un parque con flores, o está trabajando en otro lado. Y es normal que querramos vivir para siempre. Es normal. Lo que no es normal es que querramos hacerlo en este cuerpo y en este mundo, como si esto fuera lo mejor que hay. Y esa obsesión por eternizarnos de este lado del sol es que nos ha llevado incluso hasta prácticas ridículas. En Arizona, por ejemplo, está la Fundación Alcor, ¿ya?, que es la empresa de criogenia más grande del mundo. ¿Queréis vivir para siempre? Bueno, pagar una fortuna, te congelan al morir, te reemplazan la sangre con químicos, te guardan a menos 195 grados Celsius en nitrógeno líquido, ¿ya? Y todo eso esperando que algún día la ciencia tenga una cura para tu padecimiento, para lo que te causó la muerte. Y cuando eso suceda, si llega a suceder, te recalienten, te descongelen como si uno fuera una pizza. Yo recuerdo que una época, o varias veces, lo escuché de que Walt Disney y no sé quiénes más también estaban congelados, ¿no? Una total locura no aceptar de que nuestro cuerpo, el cuerpo en el que hoy vivimos, tiene un final. Aunque no es el final, pero sí tiene un final. Y para intentar eludir la muerte, quizás no siempre se requiere de criogenia. Lo hacemos todos los días en las formas más sutiles. Vamos al gimnasio, usamos crema, tomamos pastillas, hacemos dieta, cirugía, bariátrica, todo con tal de alargar la vida un poco más. Y no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté en contra de eso. Al contrario, está perfecto. Pero aquí viene lo contradictorio. Cuando alguien muere, sobre todo entre cristianos, escuchamos siempre la misma frase. Una frase que intenta consolar, obviamente. Y es, ya está en un lugar mejor. Ahora, ¿por qué entonces antes de que muera, ellos mismos, los cristianos mismos, que solemos decir ya está en un lugar mejor, hemos hecho cadena de oración para evitar de que se vaya a ese lugar mejor? Entonces, ¿es mejor o no? ¿Realmente lo creemos? ¿O es solo una curita para el corazón y para la mente? Porque luchamos con toda el alma para que alguien se quede. Y cuando se va, decimos, ahora descansa. Pero si realmente creemos que se fue a algo o a un lugar mejor, ¿por qué no dejamos que se vaya en paz? Y no estoy hablando con juicio. No me malentiendan. Pero el problema es que seguimos tratando la muerte como si fuera una obscenidad. No podemos nombrarla. No podemos decir se murió. Siempre decimos partió, descansó, se nos adelantó. Y cada familiar que llega al velorio, que nos manda un mensaje, seguramente con la mejor intención, aporta una frase como si fuera obligatorio ser un poco poético ante la muerte. Frases que sí tratan de consolarnos y sí son un bálsamo para el alma. Se fue a casa, pasó a mejor vida, ahora ya descansa. Es más, mis hermanos, ¿sabían que hay sitios web especializados y enumeran más de 200 formas de decir murió sin decirlo o de dar un pésame sin decir muerte? Es una locura. Yo me acuerdo que cuando era niño en Riberalta, en las vacaciones, cuando iba allá, la muerte no se escondía y estoy seguro que en Santa Cruz era igual. Recuerdo cuando mis abuelos fallecieron, que el cuerpo se colocaba en la sala de la casa.
donde todos lo podían ver. Y la gente llegaba, lloraba, hacía luto, compartían el dolor. Y nadie fingía o pretendía que no había pasado nada. Pero es que cada vez nos incomoda más la muerte. Así que empezamos a retocar toda la experiencia. Los despedimos en hospitales fríos, blancos, lejos de la casa, lejos de lo familiar. Y yo sé que uno quiere luchar hasta lo último. Lo entiendo. Lo comparto también. Como siempre digo, cuando comparto una palabra, no solo hablo para quienes la miran, principalmente hablo para mí, para convencerme a mí. Porque uno no quiere quedarse con ese recuerdo. Y uno hace hasta lo imposible para no ver, para que no nos alcance la imagen real de ese final. Pero hoy creo que necesito decirnos algo que siento que viene del corazón de Dios. Al menos así lo siento. La muerte es el gran nivelador. La muerte no hace tratos con nadie. La muerte no tiene favoritos. La muerte le llega al poderoso y le llega al humilde. Le va a llegar a Messi, así como le va a llegar al que pide moneda en la esquina. Le va a llegar al campesino como el CEO de una multinacional, al ganador del Oscar, a una madre, a un bebé, a un adolescente, a un anciano. Nadie escapa. Y entender esto creo que es el primer paso para vivir con verdad. Y con esto no pretendo que nos hagamos duros en lo absoluto. Solo que vivamos en verdad. Seguramente la mayoría no ha escuchado sobre el nombre de Mel Blanc. Mel Blanc fue la voz de casi todos los personajes de Looney Tunes, del conejo de Bugs Bunny, de Porky, de Luca. Y al final de cada episodio siempre salía Porky, me acuerdo, y tartamudeando, decía, este es todo, amigo. ¿No? Y cuando Mel Blanc murió hace un par de años, su familia escribió justamente eso en su lápida. Esto es todo, amigos. Porque él no creía que hubiera algo más allá de la muerte. Qué sorpresa se habrá llevado, ¿no? Pero la naturaleza, mi hermano, la naturaleza trata la muerte como algo normal. Los animales incluso la presienten. Pero nosotros los humanos reaccionamos como si no pudiéramos aceptarla. Vestimos a nuestros muertos con ropa nueva, los embalsamamos, los metemos en ataúdes herméticos, criptas de hormigón, todo para retrasar la descomposición. Y esto no es nuevo. En el Imperio Romano mismo, los muertos no podían ser enterrados ni cremados dentro de la ciudad porque se les temía. Y por eso construyeron la necrópolis, que era la ciudad de los muertos, y estaba separada de donde estaban los vivos. Pero algo cambió con la resurrección de Jesús. Después de eso, los sepulcros, los cementerios, comenzaron a instalarse en terrenos de iglesia, incluso al lado de las iglesias. Algunos siervos, los que servían en la iglesia, incluso fueron enterrados en el suelo de los templos. Como si vivos y muertos ahora adoraran juntos. Y era un cambio brutal. Antes los muertos asustaban a los vivos, pero ahora compartían el mismo espacio. ¿Y por qué cambió todo? Por la fe en la resurrección. Porque Cristo venció la muerte. Pero con el tiempo se nos ha ido olvidando. Y volvimos a temer a lo que ya fue vencido. Me ponía a pensar cuando vino la pandemia hace 4 o 5 años atrás. Y la sorpresa de mucha gente, de muchos cristianos, de muchos pastores que transmitían en vivo. No la sorpresa de que haya dolido, porque eso es humano, sino el estupor que presentaron ante la muerte. Como si no lo hubieran visto venir. Yo vi en las redes, vi videos, a creyentes que sabían cómo declarar, cómo pactar, cómo empoderarse, pero que se quebraban ante la muerte como si fueran ateos. La fe la usaban solamente para lo que podemos obtener mientras caminamos de este lado. Pero nos quebramos como si no existiera fe para lo que viene después. Y me acuerdo que muchos preguntaban, muchos hombres de Dios, ¿por qué Dios permitió que muriera un pastor? Y hay una pregunta que siempre se hace. ¿Por qué se está llevando a los buenos? ¿Por qué siempre los más buenos mueren?
como si la muerte solo viniera por los malos, ¿no? Y no. Por años hemos dicho que para el cristiano la muerte no es otra cosa que un cambio de domicilio, una mudanza. Entonces, si lo hemos declarado y lo hemos dicho, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿No fue eso lo que nos prometió Jesús en Juan 14? ¿No nos dijo acaso, no se turbe vuestro corazón? Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que si de verdad creyéramos eso, viviríamos en paz, aquí o donde sea que estemos. Jesús prometió algo impensado, que volvería de la muerte y que iba a rescatar a los suyos de la tumba. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esa frase no fue al azar, no fue que le salió en ese momento. En Medio Oriente, normalmente, esa era una promesa que el novio le hacía a la novia. Después de recibir el permiso, obviamente, de ambas familias para casarse, el novio volvía a casa con su padre y comenzaba a construir una habitación junto a la casa familiar. Y ese iba a ser el lugar para que habitaran cuando la novia viniera. Cuando todo estaba listo, el padre le decía, ahora sí, podés ir a buscar a la novia y traerla. Y el novio regresaba, tomaba a su novia del brazo y la llevaba a su nuevo hogar, a su nueva morada. Y Jesús usó exactamente esa imagen. Nos llamó su novia y nos prometió que iba a buscarnos cuando el lugar estuviera listo. Él elevó el funeral al nivel de una boda. Desde esa perspectiva, caminar por el pasillo de una iglesia hacia un altar o caminar hacia un cementerio en el carro fúnebre pueden significar lo mismo. El inicio de algo nuevo, un nuevo nombre, una nueva casa, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y si sos de Él, si somos de Él, nuestra última mirada en esta vida será seguida inmediatamente por nuestra primera mirada a los ojos de Jesús. ¿No es eso maravilloso? Y capaz que uno dice, está bien, pero ¿cómo sé que va a cumplir su promesa? ¿Cómo sé que cuando cierre mis ojos voy a abrirlos mirándolos de Él? Y la respuesta está en aquella tumba, en aquel cementerio en Jerusalén. La tumba está vacía. No hay cuerpo, no hay ceniza, no hay hueso. Y si su tumba está vacía, es porque su promesa no lo está, mis amados hermanos. Porque esa promesa se va a cumplir en cada uno de nosotros, los que lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay una historia que ya la había contado antes, no recuerdo en qué prédica, pero que me vino a la mente y creo que vale la pena contarla nuevamente. Había una tribu que vivía cerca de un río y una peste comenzó a matarlos a todos. Y del otro lado del río había un hospital, una posta, una clínica donde ellos podían ir a ser sanados, donde ellos podían ser curados. Pero el problema estaba en que esta tribu pensaba que el río estaba lleno de espíritus malignos y los asustaba y nadie quería cruzarlo. Y había un misionero cristiano que hacía las veces también de enfermero, de médico, y trató de convencerlos y le dijo, no, por favor, necesitamos cruzar al otro lado. Y ellos le decían, no, peligro, peligro. Entonces él metió la mano en el agua, la mojó y les dijo, miren, no pasa nada, pero no funcionó. Ellos decían, no, peligro, peligro. Entonces se mojó la cara, se bañó la cara y les mostró. Y ellos seguían diciendo, no, peligro, peligro. Entonces él se entra hasta la cintura del río y les dice, vengan, es seguro, vengan. Y nadie lo siguió. Siguieron mirándolo. Entonces hizo algo más. Decidió sumergirse por completo y cruzar nadando todo el río. Y cuando salió al otro lado les dijo, ven, aquí estoy, vengan, no pasa nada. Y recién ahí le creyeron, le siguieron y obviamente se salvaron. Mi amado hermano, Jesús ha hecho algo exactamente igual. Mientras Él caminó como hombre en esta tierra, resucitó a la hija de Lázaro, recién muerta, como quien mete la mano en el agua.
Después lo hizo con el hijo de la viuda de Naín. Ya en el ataúd mojó la cara en el río, pero todavía no le creían. Luego a Lázaro, 4 días de muerto, lo resucitó. Se metió en el río hasta la mitad del cuerpo, pero aún así la gente seguía sin creer. Hasta que él mismo dijo, bueno, lo voy a hacer. Él mismo cruzó ese río, él mismo entró en la muerte y salió del otro lado vivo para mostrarnos el camino. Pero aún así, mi hermano, a diferencia de esa tribu, nosotros seguimos con miedo. Y miren cómo el apóstol Pablo reduce todo ello a una sola frase en 1 Corintios 15, 23. Y dice, cada uno resucitará en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo escribe esto a los creyentes de Corinto, muchos de ellos formados en filosofía griega, convencidos de que los cuerpos no podían resucitar, de que no había resurrección, ni el de ellos, ni el de Jesús, aunque fuera el Mesías. Entonces Pablo, con la firmeza de haber sido bien formado, da su argumento final y pasa a los hechos fácticos en 1 Corintios 15:4 y dice, Jesús resucitó el tercer día. Se le apareció a Cefas, a Pedro, luego a los 12, después a 500 más, 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, después a los apóstoles y por último a mí. Mi hermano, lo que Pablo estaba diciendo es, si tenés dudas, hace fila con los testigos, uno por uno. ¿Querés prueba? Hay más de 500 personas que lo vieron. No es una alucinación colectiva, no es una metáfora emocional. Es gente real que vio a Cristo resucitado en la carne. Porque si uno solo dice haberlo visto, capaz era porque tuvo una epifanía, capaz fue producto de la emoción. Si 12 coinciden, puede sospechar de influencia mutua. Pero si el número llega a 100, entonces toda incredulidad pierde fuerza. Los seguidores de Jesús no decían, vive en nuestro corazón, está en nosotros. No, ellos lo vieron vivo, tocaron su cuerpo, comieron con él. Por eso, mis amados, tenemos que parar de temerle a la muerte. Y quiero repetirlo, no hay peligro en la muerte. Tenemos que hacerlo con fe, con dignidad, entero, sereno. Y sé que suena duro, pero tenemos que dejar que la resurrección nos transforme desde adentro y nos dé la mirada correcta para enfrentar la tumba. Y es Jesús el que nos da el valor para tomar ese último viaje a casa, ese cambio de domicilio, ese cambio de dirección. Por eso titulé esta palabra, el último viaje a casa. Como dice el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dice, pase. No dice que me voy a quedar, no dice que voy a morir ahí, dice que lo voy a atravesar y dice que principalmente Dios estará con nosotros. Mi amado, no quiero menospreciar lo que significa la muerte. Yo estoy impactado aún. No quiero menospreciar lo que asusta. Pero lo que nos asusta en realidad es enfrentarnos a lo desconocido. Por eso es que con la Biblia como guía en lo que queda del mensaje, quiero que hagamos algo. Quiero que saquemos la muerte de esa oscuridad aterradora. Quiero que le perdamos el respeto que nunca deberíamos haberle tenido. No si tenemos a Jesús en el corazón, mi amado. Porque la Biblia no esquiva la muerte, la llama por su nombre en realidad. Palabras como morir o muerte aparecen cientos de veces en la Biblia. Y yo creo que uno de los versículos más hermosos sobre este tema está en el Salmo 116. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada. No dice que le da tristeza, dice que lo conmueve, como uno se conmueve ante un nacimiento. Porque para él la muerte de sus amados no es una pérdida, es el regreso a casa.
Hebreos 9:27 dice también, está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio. La cuenta regresiva para la muerte, mis amados, no comienza con un mal diagnóstico, no comienza con un accidente, ni con algo que impacta nuestra vida de una forma que no lo esperábamos. La cuenta regresiva comienza cuando nacemos, mis amados. Desde ese momento, cada día que pasa, estamos muriendo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia habla con tanta naturalidad de la muerte de los cristianos? Es que, aunque la muerte empieza cuando nacemos, la vida comienza cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo, cuando somos nuevas criaturas. Muchos hemos creído que la vida eterna comienza cuando nos morimos, pero no es así. La vida eterna comienza el día que uno confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, cuando uno tiene un nuevo nacimiento. Si no fuera así, Jesús no habría dicho que hay que nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es para vivir, no es para morir. Y desde ese momento, mis amados, nos convertimos en eternos y nadie puede arrebatarnos de su mano. Por eso cuando alguien dice, lo único que no tiene solución es la muerte, tenemos que negarlo categóricamente. Y tenemos que decirle que la muerte tiene solución. Y que está en confesar al Señor con nuestra boca, como nuestro Señor y nuestro Salvador. La vida eterna es la solución a la muerte, mis amados. Y Jesús mismo define la vida eterna en Juan 17:3. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Si conocemos a Jesucristo, ya estamos experimentando la vida eterna, aunque no hayamos muerto físicamente. Y si ya estamos viviendo en lo eterno, la muerte no es más que una transición. Es cerrar los ojos como cuando termina la vuelta de una montaña rusa y uno lo cierra. Es un instante. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que transmiten esta perspectiva pacífica de la muerte. En Lucas 16:22 Jesús dice que los ángeles llevaron al pobre Lázaro al seno de Abraham, cuando habla en la parábola del hombre rico y Lázaro. No que su alma se quedó flotando, ni penando, ni que se perdió. Lo llevaron. Y el ladrón que se arrepintió, que estaba al lado de él, no le dijo, espera hijo, está bien, ya diste el primer paso, espera unos meses a ver si calificas. Le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús describe la muerte como algo momentáneo. Lo trata como una pausa, no como un final. En Juan 16:16 les dice a sus discípulos, dentro de poco ya no me van a ver. Y de nuevo, dentro de poco me van a volver a ver. Y Pablo, por su parte, no solo no le teme a la muerte, dice que morir es algo mucho mejor que seguir vivo. Primero, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego más adelante aclara, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en otra carta dice que cuando dejamos este cuerpo, esta carpa terrenal, heredamos una casa eterna, preparada con amor por Dios. No es algo simbólico, un cuerpo nuevo. Segunda de Corintios 5:1 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 8, remata diciendo, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y eso es la muerte para el creyente, mi amado. Estar con el Señor, sin miedo, sin pérdida, sin soledad. Y no menosprecio el dolor. No digo que no se deba atravesar. No digo que sea malo. Pero hay una gran diferencia cuando uno atraviesa ese dolor. Y es que los que no creen sienten que se despiden para siempre. Pero los que estamos en Cristo nos despedimos temporalmente para reencontrarnos. Por eso no es un adiós, es un hasta la próxima. Y eso cambia todo.
cambia todo, todo, todo. El mismo Pablo le decía a los tesalonicenses: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No dice que no se puede llorar, pero sí dice: no lloremos como los que no tenemos a Cristo. Ahora, uno puede pensar: qué duro este tipo, qué duro Pablo, ¿cómo va a venir a citar todo eso? No respeta mi dolor. Pero es que no lo dice desde la teoría. Pablo estuvo literalmente en el tercer cielo y volvió diciendo: no hay nada que temer. Y así será también con nosotros. Cuando llegue ese día, no vamos a quedar a la deriva, no vamos a apagarnos para siempre, vamos a ser llevados. Los ángeles del Señor van a venir a buscarnos. Y no es poesía, es promesa. Y cuando abramos los ojos en nuestro verdadero hogar, en nuestra verdadera residencia donde pertenecemos, va a haber un ángel ahí, riéndose con nosotros, compartiendo nuestra alegría, celebrando que llegaste, así como la imagino a mi amada señora nena, porque Dios ya tiene un ángel asignado para nuestro último viaje a casa. Hay una historia muy conocida sobre una niñita que estaba enferma de cáncer y que le pregunta a su mamá: mamá, ¿cómo es morir? ¿Me va a doler? ¿Tengo que tener miedo? Y la mamá se quedó pensando unos segundos. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarle. Y de repente sintió que el Espíritu Santo le puso la palabra adecuada. Y le dijo: mi amor, ¿te acordás cuando eras chiquitita y jugabas hasta agotarte y te quedabas dormida en la cama de nosotros, de tu papi? Y ella le dijo: sí. ¿Y te acuerdas que el otro día despertabas en tu cama, en tu cuartito? Y ella le dice: sí. Bueno, mi amor, pues no llegaste sola. Papá te alzó suavemente mientras dormía, te puso tu pijamita y te dejó en tu cama. La abrazó y le dijo: mi amor, así es la muerte. Te vas a dormir y vas a despertar en tu propia habitación, porque papá te llevó en los brazos. Esa frase quedó en mi corazón. La muerte es despertarnos en nuestra propia habitación. Y si me pregunta, no creo que haya un versículo más consolador en toda la Biblia que el Salmo 23, como ya lo leímos, o un Salmo 23:4, que ya lo leímos. Uno lo escucha en funerales católicos, protestantes, adventistas, pentecostales, reformados, testigos de Jehová. Todos lo citan. ¿Por qué? Porque todos necesitamos lo mismo. Y aunque ya lo leímos, lo voy a volver a leer. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está todo lo que necesitamos saber. No dice que no va a haber valle. Y dice que no vamos a estar solos cuando caminemos en ese valle. Mi amado hermano, para nosotros los cristianos los problemas deberían ser temporales y las bendiciones son eternas, si sabemos llamar bien las bendiciones. Y para los que no tienen a Cristo, para quienes no lo han recibido como su Señor y su Salvador, es al revés. Lo que ellos consideran bendiciones son temporales. El auto, la casa, el yate, el dinero, todo eso es temporal y sus problemas son eternos. Lo que quiero decir es que la muerte en sí es una puerta de salida y el cielo es una puerta de entrada, y las dos están tan cerca que una se abre al mismo tiempo o al mismo instante en que la otra se cierra. Como en esos condominios, como cuando uno intenta entrar a una comunidad, esos barrios cerrados que tienen doble barrera, ¿no? Cuando uno cruza la primera, se cierra y la segunda ya te está esperando abierta. Cuando alguien dice que una persona moribunda está a las puertas de la muerte, por feo que suene, tiene razón. Pero si otro dice está a las puertas del cielo, también tiene razón. Ambos están diciendo la verdad. Tenemos que perderle el miedo a la muerte, porque ambas son puertas del cielo. ¿Cómo se supone que vamos a entrar si no pasamos por ahí? Es como querer llegar al otro lado de una montaña sin atravesar el túnel.
Yo me acordaba que cuando era chico, siempre me gustaba estar con mis amigos en mi cuarto. Durante el día jugábamos y nos divertíamos. Pero de noche era otra cosa, era otra historia. La oscuridad lo distorsionaba todo. Y mi cuarto se transformaba, según yo, en un escenario perfecto para una película de terror. Veía sombras por un lado, formas por el otro, cosas que no estaban. Y yo no estaba ni endemoniado, ni poseído, ni loco. Era solo un niño al que la oscuridad lo confundía. Hasta que un día entendí que las sombras no son otra cosa que la refracción de la luz. Y nos pueden asustar, claro que sí, pero no nos pueden hacer daño. Y hay una historia cortita que lo retrata muy bien. Después de un funeral, del funeral de su esposa, un pastor, volvía manejando con sus hijos. Y el sol le estaba dando de frente, no veía bien. Y de pronto un camión enorme se aparece de golpe en el carril contrario. Y por un instante piensan que van a chocar. Y cierran los ojos. Y cuando los abren, no pasa nada. El camión había pasado por el lado, pero la sombra de ese camión los estaba cubriendo. La sombra de ese camión estaba sobre ellos. Y entonces, en medio del silencio y queriendo consolar a su hijo, el pastor les dice: ¿qué hubiesen preferido, niños? Que los golpee el camión o que los golpee su sombra. Y ellos responden: la sombra, papá. Y él los mira y les dice: pues así pasó hace un poco más de 2000 años. El camión real, la muerte, le pegó de lleno a Jesús para que hoy solamente su sombra pase por nosotros. Mi amado, para nosotros, los que amamos a Cristo, los que creemos en Él y le creemos a Él, la muerte no es más que una sombra, ya no tiene sustancia. Es solo un oscurecimiento momentáneo de la luz, como cuando se corta la electricidad y uno va a buscar vela, pero la electricidad vuelve antes de que encontré la vela. Es solo un segundo. Y Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es su promesa y debería ser suficiente para que como cristianos no andemos cuestionando por qué se muere gente buena y a los violadores, a los criminales no les pasa nada. Yo sé que es doloroso y no critico el dolor y la consternación, pero no es raro. Vida llena de citas con el médico, con el dentista, con la corteja. Hay una cita que nadie puede evitar y a la que siempre vamos a llegar puntuales. Es la cita con la muerte. Viktor Frankl, un escritor, menciona una parábola fascinante y la llama muerte en Teherán. Dice que un sirviente corre donde su amo y estaba aterrorizado, con miedo. Dice que la muerte se le había cruzado con él y que lo había amenazado. Y le suplica a su amo: por favor, amo, présteme su mejor caballo, necesito huir a Teherán, allá voy a estar tranquilo, allá voy a estar seguro, es lo más lejos que puedo ir. Y el amo accede y le presta un caballo. Y más tarde, ese mismo día, el mismo amo se encuentra con la muerte y le pregunta: oye, le dice, ¿y por qué estás amenazando a mi sirviente? Y la muerte le responde: no, yo no lo amenacé, solo me sorprendí de verlo aquí porque tengo una cita con él esta noche en Teherán. Mi amado, no se puede escapar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Ya lo habíamos leído antes. Y a muchos nos gustaría reescribir ese versículo y cambiarlo por: está establecido para algunos hombres. Pero no, todos vamos a morir. Incluso los que comen alimentos orgánicos, los que toman suplementos, los que comen puro ensaladita y pollo y se pierden de un buen churrasco. Y no estoy diciendo que vivamos comiendo mal, pero sí que sepamos que tanto el que come carne como el que come pasto, ambos nos vamos a ir. Uno más tarde que el otro, tal vez. Porque el ejercicio puede darnos algunos latidos de más. La medicina nos puede regalar unos respiros extra. Pero al final de la estación, todos tenemos que tomar ese último viaje a casa. Por eso, mis amados, si algo me ha enseñado esta experiencia tan traumática, es que la mejor manera de enfrentar la vida es ser sincero acerca de la muerte. David lo fue. Sí, venció a Goliat, pero nunca se hizo la ilusión de que iba
a esquivar el gigante de la muerte. Es más, fue Él quien escribió el salmo que hemos repetido un par de veces, aunque pase por valle de sombra y muerte. Hay una promesa en especial de Jesús que está en Juan 14 y a la que hoy todos tenemos que aferrarnos con todo. Y dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Papá nos promete llevarnos personalmente a casa. No delega esa tarea a nadie. Esa es la promesa. Él nos envía pastores, profetas para predicarnos, nos envía ángeles para que nos protejan, maestros que nos enseñen, cantores que nos inspiren, médicos que nos curen. Pero no manda a nadie para buscarnos el día final. Esa tarea la tiene reservada para Él. Vendrá Él personalmente para llevarnos de la mano. Y yo me imagino que así lo vivió mi amada nena. Los ángeles la levantaron suavemente al salir de su cuerpo. Y apenas cruzó ese techo de terapia intensiva, Jesús apareció y le dijo: gracias, muchacho, desde acá sigo yo. Este viaje lo conozco de memoria y lo voy a hacer con ella, con mi hija, se lo prometí. Y esta palabra es para todos los que ahora estamos pasando ese duelo. Para quien sepultó a su esposo, para quien enterró a su hijo, para quien no encuentra palabras para describir el dolor que siente. Yo quiero confesar con mi corazón que estoy dolido. Desde el momento en que recibimos el diagnóstico de esa enfermedad a la que tanto se le teme. Y todo pasó tan rápido desde ese momento que creo que aún lo estamos asimilando. Y que la vida tiene formas crueles de recordarnos de que este mundo no es nuestro hogar. Por eso nos cuesta hablar el idioma de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, porque no pertenecemos acá. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así como algunos tienen el gen de la creatividad, de la organización, de un talento, todos nacemos con un anhelo que no sabemos explicar, una nostalgia que no viene de ningún lugar de la tierra que hayamos conocido. Es una nostalgia por el cielo, por nuestro verdadero hogar. Por eso, aunque a veces uno no lo diga en voz alta, pero en lo más profundo sabemos que no estamos en casa. ¿Quién ha visto a alguien colgando cuadros en un autobús? Nadie pone plantitas y decora el asiento de un avión por largo que sea el vuelo. Nadie instala una televisión, una cama en una estación de trenes o en un vagón de tren. ¿Por qué? Porque uno no decora un lugar donde sabe que no va a quedarse. Hay un cuento de un hombre que estaba buscando el secreto de la felicidad, un gran empresario, rico. Y le dicen que había un sabio que tenía el secreto de la felicidad. Entonces él viaja miles de kilómetros y cuando llega a la casa del sabio y entra, ve que no había nada ahí. Y lo primero que hace al ver al sabio es preguntarle: amigo, ¿y dónde están sus muebles? Y el sabio le responde: ¿y dónde están los suyos? Y el hombre le dice: es que yo estoy de paso. Y el sabio le responde: es que yo también estoy de paso. ¿Saben qué? La peor tragedia no es sentirte lejos de casa cuando realmente lo estás. La peor tragedia es sentirte en casa cuando no lo estás. Así es, mis amados. Se lo repito, la más grande calamidad no es sentirte lejos de casa cuando lo estás, sino sentirte en casa, en un lugar que no es tu casa. La casa de Dios es nuestro hogar. En la casa de Jehová moraré por largos días, dice la palabra. La casa donde habitamos hoy no es la última. Aunque uno diga: no, ya no me mudo más, ya estoy cansado de las mudanzas, ya sea que la casa sea propia, financiada, alquilada. Mi amado, sí o sí nos vamos a mudar. Y no quiero que esto suene mal, ni quiero hacer ver la vida como una tragedia, pero cada día que pasa estamos más cerca de la muerte que nunca antes. Y con los años van a venir los problemas de salud, que son signos ineludibles de que este cuerpo es temporal. Y eso se llama envejecer. Y les digo por experiencia propia, no es divertido. Así sea que el apóstol Ricardo Arjona le haya cantado
a la señora de las 4 décadas y lo haya vuelto romántico, con admiración. Yo creo que después de las 4 décadas ya uno sabe que la montaña rusa de la vida comienza a bajar, que ya son las páginas iniciales de los capítulos finales. Y yo me acuerdo el primer día que me dijeron usted en Santa Cruz. Vaya, todo el mundo se trata de vos, ¿no? Y estaba hablando con unos muchachos. Había ido a jugar fútbol en el colegio, en La Salle. Y uno de los muchachos me dice: oiga, ¿y usted en qué año salió del colegio? Usted. Capaz debía haberme sentido halagado, pero me dio una bronca. ¿Pero qué me está diciendo, viejo, el pelado de porra si apenas nos llevamos tantos años? Y me pasó igual cuando me comenzaron a decir doncito o señor. Y me cuesta aceptar, o me costó aceptar, que con la gracia de Dios y por la gracia de Dios ya recorrí al menos la mitad del viaje que tengo de este lado del sur. Y todo va cambiando. Con eso todo va cambiando. De joven uno dice: ay, estos viejos, este tal por viejo, tal por cual, con un desprecio tonto. Ignoramos que envejecer más bien es un privilegio que nos hace cambiar la perspectiva de la vida. Cambian nuestros temas de conversación. Ya uno no habla de películas, ya empieza a hablar de sus últimos análisis y los resultados, ¿no? Y lo peor es que uno lo entiende. Antes no tenía la menor idea de qué era glucosa, triglicéridos, leucocitos. Ahora uno debate los valores como si uno fuera un bioquímico laboratorista licenciado. Y a veces, en el afán de evitar envejecer, pareciera que también podemos evitar el morir. Cirugía por aquí, retoque por allá, estiradita acá, estiradita allá. Y llega el punto en que ya no puede ni pestañear fuerte, que empieza a dar vueltas de lo estirado que está el cuero, ¿no? Está bien, los cuerpos son un regalo de Dios, un templo, hay que cuidarlo. Pero también hay que ser realista. Este cuerpo tiene que morir en algún momento para que podamos vivir de nuevo. 1 Corintios 15:50 dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede entrar allá. Escuchen bien, y no lo digo con desprecio, especialmente para quienes viven pendientes del espejo y de cómo lucen. Pero el envejecimiento es idea de Dios, no es una maldición. Es una de las formas en que Él nos mantiene pensando en nuestro verdadero hogar. Y no podemos cambiar el proceso. No podemos cambiar el proceso del envejecimiento. Pero sí podemos cambiar la actitud con la que lo enfrentamos. Hay un extracto en un libro que se llama El trueno apacible, que es de un autor que admiro mucho, que se llama Max Lucado. Y dice algo como, o pregunta algo como: ¿alguna vez alguien llora por el fallecimiento de un tulipán? ¿Lloran los jardineros cuando los botones comienzan a debilitarse? ¿Por qué no compramos fajas para tulipanes, ni crema para las arrugas de los pétalos? ¿Por qué no consultamos cirujanos plásticos para las hojas marchitas? ¿O le ponemos cinturones gástricos o le hacemos una cirugía bariátrica al tronco? Ningún jardinero llora el fallecimiento del botón de una flor. Más bien lo celebra y se regocijan en el mismo minuto que el botón de la flor se debilita, porque dicen: ya va a florecer. ¿No será que el cielo va a celebrar de alguna manera? ¿No será que en el cielo ocurre lo mismo? Que cuando estamos en ese tramo final del viaje, los ángeles señalan a nuestro cuerpo, y mientras más frágiles están, más se emocionan. Que cuando Dios ve que el cuerpo se debilita, dicen: miren esa mujer internada, ya va a florecer. Miren ese hombre con el corazón enfermo, ya va a venir a casa pronto. Y yo leía Romanos y dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro verdadero cuerpo. Y en Filipenses, Pablo lo llama el cuerpo de la humillación nuestra, que traducido al día de hoy sería más o menos este cuerpo artrítico lleno de colesterol, con tiroides, con varios kilos de más. Y el mensaje es el mismo. Cada que nos quejamos
de nuestro cuerpo y de cómo va deteriorándose, nos damos cuenta de lo frágiles que son. Y eso es parte del plan. Cada arruga es un paso que nos pone más cerca del último paso. Ese día en que Jesús va a transformar nuestro cuerpo por uno glorificado. Uno que no va a sentir dolor, que no va a sentir depresión, que no va a haber enfermedad y que no va a tener más miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque esto, donde vivimos ahora, no es nuestra casa permanente. No lo es. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dijo, yo seré la resurrección y la vida. Dijo, yo soy. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si creemos en Él, tenemos que creerlo con todo el corazón, todo lo que Él dice. Ningún otro líder religioso dijo lo que Jesús había dicho. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún otro líder inventado. Jesús se plantó ante la muerte y no le permitió tener la última palabra. Se plantó frente a la tumba de Lázaro y dijo, quiten la piedra. Y Lázaro, sal fuera. Y Lázaro volvió a la vida. Hay una historia que vi en un reel el otro día, en una red social. Es sobre un grupo de turistas que estaban paseando por un museo. Y de repente el guía se para en una pintura y les dice, esta pintura se llama Jaque Mate. La pintura existe, la pintura es real. Pueden googlearla, obviamente. Y la pintura es un hombre normal, sentado, enfrentando a Satanás, al diablo, en una partida de ajedrez. El hombre se lo ve desesperado. Y el diablo se lo ve mirándolo y matándose de risa. Jaque mate. Y el guía nota que uno de los turistas se queda mirando fijamente por varios minutos la pintura. El tipo era un campeón internacional de ajedrez. Y el guía, se acerca para apurarlo, porque ya tenían que avanzar. Y el ajedrecista le dice, mi amigo, temo que tiene que decirle al administrador del museo que tienen que cambiarle el nombre a esta pintura. El guía se ríe como esperando el contexto, sin esperar mucho, y él le dijo, mi amigo, yo soy jugador profesional de ajedrez y he analizado todos los posibles movimientos, mi amigo. Y esto que usted ve en esa pintura no es jaque mate. ¿Y por qué lo dice? Le dice el guía. Porque al rey todavía le queda una jugada. ¿Saben qué, mis amados? La Biblia es un compendio de últimas jugadas que se pensaban que eran jaque mate. David enfrentando a Goliat con una honda. Daniel en un foso de leones sobreviviendo a ello. Moisés abrió el mar frente a todo un ejército que se aproximaba. Y un hombre llamado Jesús que se dirige a Jerusalén. De pronto las autoridades lo acusan, lo juzgan, lo azotan, lo golpean, lo cuelgan en una cruz para morir, lo tiran en una tumba para que se pudra de la misma manera que todo cuerpo humano lo ha hecho desde que entró la muerte a este mundo. Y un soldado romano dice, eso es todo, amigo. Se terminó el espectáculo, no hay más que ver, váyanse a casa. Y Satanás grita, jaque mate. ¡Qué iluso! Estaban equivocados. No era jaque mate. Al rey todavía le quedaba una jugada. Mis amados, nuestro futuro con quienes se adelantaron a casa es mucho más grande que el pasado que construimos con ellos. Yo sé que los extrañamos, porque es que a veces la muerte parece que se lleva demasiado de nosotros. A veces enterramos sueños, conversaciones que nunca tuvimos, matrimonios que nunca fueron, hijos a los que nunca vimos crecer. Pero Dios prometió la restauración de todas las cosas, de todas las relaciones. Y hay un libro que narra la experiencia de Colton Burpo, un niño de 4 años que estuvo al borde de la muerte. Y dijo que mientras estaba peleando por su vida, conoció a su hermanita, que había muerto en el vientre de su madre. Y cuando despertó, cuando salió del coma, le dice, está bien, mami. He conocido a mi hermanita y ella está bien. Dios la adoptó. No tiene nombre porque ustedes no se lo pusieron, pero los espera para que se lo den. Y a mí no me cabe la menor duda que quienes partieron allá nos estarán esperando. Y vamos a pasar de una tierra de despedidas dolorosas a una con las más alegres bienvenidas.
Un mundo sin funerales, sin morgues, ni lápidas, sin enfermedades que parecen nacidas en el seno del mismísimo infierno. Mis amados, por eso la pregunta real tal vez no sea si hay vida después de la muerte, porque claro que la hay. La pregunta real es, ¿hay vida ahora? ¿Esto que estoy viviendo vale la pena? ¿Esto es la verdadera vida? Tengo ganas de irme a casa. Pero como en toda buena historia, todavía falta el mejor capítulo. A nuestro concierto le falta tocar la mejor canción, como siempre pasa. Yo nunca tuve la oportunidad de ver una obra de Broadway, pero está claro que lo mejor de la obra siempre viene al final, ¿no? Quienes han ido a ver obras como El Rey León, no sé, Los Miserables, Mary Poppins, todo aquello que se presenta en Broadway, saben que todo el presupuesto de la obra está puesto en el gran cierre. Y saben que, mis amados, Dios organizó un gran cierre para nuestra vida. Y Él nos está esperando en casa. Y hoy, yo no sé qué tan lejos estemos de nuestra estación final. Pero hubo algo que cambió mi vida el viernes. En la mañana me llamó mi cuñado y me dijo que habían estado con mi suegra, que había compartido con ella, que había podido entrar a terapia intensiva y que había reído y que se había despedido. En ese momento no sabíamos que la despedida era por un buen rato. Pero dicho esto, quiero dar un consejo que no me están pidiendo. Cuando veamos nuestro autobús, despidámonos, subamos con una sonrisa, no llevemos maleta, viajemos livianos, vámonos como imagino que se fue mi amada suegra, sin deteriorarnos, sin corrompernos, como una persona consciente del viaje que va a hacer. Y quienes nos quedamos acá, no retengamos a quienes les llegó el último viaje a casa. Si realmente creemos que están yendo a un lugar mejor, ¿por qué ser hipócritas intentando retenerlos acá? Bueno, al menos así es como yo planeo tomar mi último viaje a casa. Cuando llegue la penumbra de mi atardecer, cuando llegue mi hora, quiero enfrentar la muerte entero y vivo. Ya lo decidí. No sé de qué voy a morir. Y tampoco quiero hacerlo ahora todavía, por favor no me malinterpreten. Pero sí quiero pelear con sabiduría los años que me queden. Yo no soy de entregarme rápido, no soy de rendirme. Quienes me conocen lo saben bien. Pero apenas vea que las reglas del juego dejaron de ser justas con este cuerpo que el Señor me ha prestado, no quiero aferrarme torpemente a una balsa. No quiero estar dependiendo de tubos ni de respiradores. Ya lo decidí. En ese momento quiero decir basta con valentía. Porque en mi caso siempre he detestado dar lástima. Y creo que así me habré ido cuando me tenga que ir. Cuando Dios lo haya decidido. Habiendo comido una porción grande de la vida que Él me regaló de este lado del sol. Con dignidad, con una vida bien vivida. Poniendo lo que había que poner para enfrentar cada vicisitud, cada problema. Sintiendo que me lo he ganado. Y no que me he ganado la salvación, porque eso lo ganó nuestro amado Jesús en la cruz, sino que me gané el derecho de vivir de este lado. Pero ya decidí que no voy a huir. Decidí que voy a llegar bien vivo a mi muerte. Quiero soltar a los que amé y también quiero soltarme. Y quiero irme. Quisiera irme, si es posible, levantando el pulgar y haciendo un par de señas locas, algo así. Y guiñando un ojo, si la mente me lo permite en ese momento, para irme como los que realmente vivieron. Y aunque la mayoría llore mi partida y digan no entiendo por qué se fue, yo quiero tomar mi último viaje a casa, sabiendo que aún allá, al Rey todavía le queda una última jugada. Gracias, Padre, gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por su misericordia, Señor, con mi familia. Gracias por llenar nuestros corazones, Señor, de esa paz que el mundo no lo da, Señor.
Gracias, amado Dios, por el privilegio de ser el portador de su palabra, Señor. Gracias, papá, porque usted puso la palabra que yo pienso, Señor, que creo que era precisa que escucháramos, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra nos ayuda a encarar la vida, Señor, de otra manera. A verdaderamente vivir la vida, Señor, sabiendo que esta no es nuestra casa, Señor. Sabiendo que en vano nos aferramos, Señor, a cosas. Sabiendo que nos aferramos, Señor, muchas veces a lo que usted dijo que ya terminó, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos prestado, Señor, a mi amada suegra, los años que nos la prestó, Señor. Hoy oro con la convicción, papá, que algún día nos vamos a sentar, Señor, y vamos a tener esas charlas que tuvimos. Y le daré un abrazo aún mucho más fuerte que el que le di en junio del año pasado, la última vez que tuve el privilegio de verla, Señor. Bendiga su pueblo, Señor. Bendiga su remanente, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Llene nuestros corazones, Padre bueno, de su palabra. Yo sé que esta palabra ha caído en tierra fértil, Señor. Y sé, Señor, que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Los amo mucho. Los veo el próximo domingo. Que Dios me los guarde y me los bendiga.